Estamos ante una nueva embestida de la guerra sucia a sucia, como lo dijo en un momento de clarividencia o de influjo de alguna sustancia embriagante o algún estupefaciente, Jorge G. Castañeda. Debemos de irnos preparando para ver una escalada en la guerra sucia, en las mentiras, en las tácticas desleales que ensucian y que hacen que la política tenga tan mala imagen y tan mala reputación entre la ciudadanía de a pie. Hay que estar preparados para muchas mentiras, para muchas calumnias, para encuestas falsas e incluso, ¿por qué no?, para aquellos que van a empezar a decir a días de la elección que a lo mejor la señora X, la candidata del PRIAN, ha empatado a la candidata del verdadero cambio y de la transformación verdadera, Claudia Sheinbaum Pardo. Van a inventar que están empatados o incluso que han rebasado a la candidata que lleva la mayoría evidente. Hay que estar preparados para todo porque es parte de su guerra sucia y parte de sus estrategias desesperadas que tienen, porque ya saben que han perdido el control de México y el control de la situación de la que antes eran privilegiados y que sacaban ventaja económica, con la excepción o regímenes de excepción en el pago de impuestos, algunos privilegios fiscales de los que gozaba la alta burguesía mexicana y que ya no lo tienen. También en estos días tuve la oportunidad de conversar con algunas personas del movimiento feminista, una amiga nueva, Anaí, a la cual saludo hasta Oaxaca, una feminista inteligente que admiro, que llegamos a hablar desde Simone de Beauvoir, o Simone de Beauvoir nos dio la apertura para poder platicar acerca de otros temas, pasando también por Marx, el marxismo, incluso hablamos de algunas pensadoras feministas, como fue mi maestra en paz descanse Graciela Hierro, que desde la UNAM y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla nos enseñó incluso a nosotros los hombres cómo era el movimiento feminista antes de lo que ahora vivimos. Estoy hablando del movimiento feminista de los años 90 al 2000, donde en el discurso de emancipación de las mujeres también cabían los hombres, e incluso los hombres participaban abiertamente y poderosamente en sus seminarios, que sí eran la mayoría de mujeres, pero habían también intelectuales mexicanos que hablaban sobre una nueva masculinidad no deconstruida, o con lo que hoy entienden como masculinidad deconstruida, sino una masculinidad racional, no violenta y no enfocada hacia la subyugación y el aplastamiento de la mujer, sino como una colaboración plena y vinculante con la mujer. También tuvimos la maravillosa intervención de algunos compañeros que vienen rescatando las palabras del presidente antes de buscar filosofías extranjeras, no entendidas como filosofía en el sentido académico o científico humano, sino como pensamientos o ideas en el extranjero, buscáramos en nuestros héroes nacionales. Y en efecto, los héroes nacionales, todos ellos han sido o fueron alimentados en su momento, en un momento primigenio como en la independencia, de filosofías o pensamientos europeos. Recordemos Fray Servando Teresa de Mier, Miguel Hidalgo y Costilla, incluso el padre Morelos, se alimentaban de las influencias de la ilustración francesa de Voltaire, Rousseau, Montesquieu e incluso de Diderot y de de aquellos pensadores del movimiento de la enciclopedia. Recordamos también que Benito Juárez todavía fue influenciado por la ilustración francesa, por algunos movimientos incluso utópicos socialistas, Saint-Simon, Proudhon, e incluso de la economía política inglesa, de la cual hizo sus análisis nuestro querido Carlos Marx, que llegó a escena precisamente a partir de la Revolución Mexicana. ¿Qué podríamos decir? Los grandes teóricos de la Revolución Mexicana, aquellos que hablaron por primera vez de que la tierra es de quien la trabaja, obviamente me refiero a los hermanos Flores Magón, se alimentaron de la teoría marxista. Incluso en su etapa más radical, o en su faceta más radical, porque no puedo hablar de etapas porque nunca la dejaron, en su faceta más radical,
los hermanos Flores Magón se alimentaban de las teorías anarquistas de Bakunin y Kropotkin. Recordemos que ellos lograron conciliar el socialismo y el marxismo con el anarquismo de Bakunin y Kropotkin. Encontraron lo que Marx encontró después de dialogar con Bakunin en aquellos diálogos que obtuvo entre Francia e Inglaterra, ese panorama que le dio Rusia y la teoría de Bakunin, y que influyó mucho en los manuscritos del Capital, muy importante en la filosofía y en el pensamiento mexicano, los famosos Grundis o Gondis, que fueron la etapa humanista previa a la escritura del tomo 3 del Capital y quizá incluso de toda la obra del Capital, donde Marx, como en la juventud de 1844, en los manuscritos económicos filosóficos, regresa al humanismo, regresa a tratar de ver no nada más una teoría económica, sino también una teoría política, social, histórica y cultural nueva hacia el socialismo, que obviamente en la Unión Soviética y durante el socialismo ortodoxo, inflexivo y dogmático, era prohibidísimo leer. Si de por sí los manuscritos económicos filosóficos de 1844, que si no mal recuerdo fueron descubiertos en los años 30 del siglo pasado, los Grundises eran todavía peor. No podías leer a un Marx que no fuera el Marx duro científico del Capital, sino un Marx humanista y filosófico. Era totalmente prohibido. Esto es muy importante porque, hablando ya de uno de los formadores teóricos y de la escuela de cuadros de nuestro partido o del partido con el que yo comulgo, que es Morena, que fue el gran filósofo y pensador mexicano de origen argentino, Enrique Dussel, nos hablaba acerca en una obra sobre el Marx desconocido hacia la liberación de América Latina, hablaba de los Grundis. Incluso grandes debates y análisis filosóficos que tuvo con uno de mis maestros que en lo personal admiro mucho y siempre admiraré, Adolfo Sánchez Vázquez, llegaron a meditar sobre la liberación de América Latina desde esas obras marxistas humanistas, también la ideología alemana, el Manifiesto Comunista, el 18 Brumario de Luis Bonaparte y muchas otras obras marxistas de un carácter más filosófico que economista, que llegaron a ser que por un lado Dussel hiciera esa obra sobre los Grundis y la liberación de América Latina, y Adolfo Sánchez Vázquez hiciera obras y como es la necesidad del socialismo, pero sobre todo de Marx al marxismo en América Latina, una obra que les recomiendo, fácil de leer, maravillosa, que nos enseñará la necesidad de entender que el socialismo y el marxismo todavía es una manera de interpretar al mundo y de transformarlo, sobre todo viable y necesaria para poder salvar, uno, a la humanidad y dos, el medio ambiente y el ecosistema y la naturaleza, porque recordemos que el capitalismo es un sistema depredador que apunta a destruir las dos cosas más preciosas que tiene, al ser humano y a la naturaleza. Nos vemos la siguiente semana. Espero que puedan comentar y darle like a este sencillo video en Facebook, en Instagram y en YouTube. Los esperamos. Nos vemos la siguiente semana.